Hipertensión arterial en el adulto mayor. ¿Qué es la hipertensión? Para que todos nuestros órganos funcionen, necesitamos asegurar que les llegue todo el tiempo sangre llena de nutrientes como oxígeno, proteínas y glucosa. Para esto, el cuerpo tiene un sistema especializado llamadas arterias y venas y una bomba especializada que es el corazón. Esto genera un ciclo que se repite millones de veces en nuestras vidas. El corazón se llena de sangre entre latidos, jalando toda la sangre de las venas para después latir y expulsar con fuerza la sangre a las arterias, y esto debe ser con fuerza suficiente para llegar a todos los rincones del cuerpo. A esta fuerza con la que la sangre viaja por las arterias le llamamos presión arterial. El problema es cuando el sistema ya no funciona de manera adecuada y empieza a aumentar la fuerza con la que la sangre va por las arterias. A esto se le llama hipertensión. El exceso de presión daña las paredes de las arterias, causando que se tapen o que se rompan, generando que en edades avanzadas la sangre deje de llegar a los órganos y dejen de funcionar por falta de flujo sanguíneo. Podemos dividir la presión arterial en dos componentes. El primero es la presión máxima, que representa la fuerza con la que el corazón empuja la sangre a las arterias. A esa le llamamos presión arterial sistólica. Y por otro lado, tenemos la presión arterial mínima, que es el empuje que tiene la sangre entre los latidos cardíacos, la cual es predictoria de riesgos cardiovasculares en el adulto mayor. A esta la conocemos como presión arterial diastólica. Una presión arterial adecuada sería menos de 120 milímetros de mercurio en presión sistólica y 80 milímetros de mercurio en presión diastólica. En la siguiente tabla se evidencian los valores de presión sistólica y diastólica, donde se muestra una clasificación normal, elevada, hipertensión grado 1 e hipertensión grado 2. En la clasificación normal, la presión sistólica se encuentra en 120 milímetros de mercurio y en presión diastólica en 80 milímetros de mercurio. Cuando está elevada, la presión sistólica se encuentra en 121 a 129 y la presión diastólica mayor a 81. Cuando hay una hipertensión grado 1, la presión sistólica se encuentra en 130 a 139 y en presión diastólica de 81 a 89. Cuando hay una hipertensión grado 2, la presión sistólica es mayor o igual a 140 y la presión diastólica es mayor o igual a 90. Dentro de las prevalencias tenemos la prevalencia de la hipertensión arterial en el adulto mayor de 65 años, que es superior al 50%. En la prevalencia de la hipertensión subaracnoidea tenemos la prevalencia que se refiere a la hipertensión subaracnoidea, que es una hemorragia causada por un sangrado de los vasos sanguíneos, también llamada malformación arteriovenosa. En el adulto mayor, en los diferentes estudios que han realizado, oscila de un 2,4 a un 41%. Y la prevalencia de la hipertensión arterial en adulto mayor, que es mayor en mujeres, en la raza negra y en la población urbana. A continuación vamos a hablar sobre la actividad física para la hipertensión arterial. Se tuvieron en cuenta los siguientes estudios para la información presentada a continuación. Debemos tener en cuenta qué sucede en el organismo a la hora de realizar actividad física. Lo que se debe lograr inicialmente es una reducción de la presión arterial. Esto se da gracias a que hay un estímulo en el sistema nervioso simpático, gracias a la norepinefrina, la cual se encarga de vasoconstruir, y la angiotensiona, la cual se encarga de regular el movimiento o el volumen sanguíneo. Después de que se generó todo este proceso, deben aparecer unas adaptaciones vasculares estructurales, que en pocas palabras hace referencia a que haya un aumento de diámetro en las venas. Los efectos que se deben generar gracias a la actividad física en hipertensos, el primero es que haya una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una disminución del llenado. Aparte de esto, debe haber una relación entre el ejercicio y la vasodilatación,
que como lo expliqué anteriormente, gracias al estímulo hay vasodilatación y vasorelajación. Al realizarse estos dos efectos vamos a generar una bradicardia, que hace referencia a que haya un latido más lento del corazón. También se deben tener en cuenta las siguientes precauciones. Primero, que la intensidad y la frecuencia de la actividad física no sea muy alta, ya que por haber hipertensión hay arterias lesionadas. El establecer una carga o un estímulo muy alto puede generar lesiones mucho peores. También se debe tener en cuenta que la actividad física se realice con ropa cómoda para que haya una evaporación y un enfriamiento corporal acorde al adulto mayor. Las recomendaciones que se deben tener en cuenta en la actividad física para la hipertensión, como pueden notar, les estoy compartiendo un cuadro, el cual es publicado por el Colegio Americano de Medicina Deportiva, en el cual nos indican qué tipos de ejercicio debemos hacer, a qué intensidades, qué duración y bajo qué frecuencia. Teniendo en cuenta el cuadro anterior y los estudios referenciados, las recomendaciones para la actividad física en hipertensos son: primero, que las sesiones de actividad física a la semana sean 3, que cada sesión tenga como duración mínima o aproximada 40 minutos. ¿Qué capacidades se deben trabajar? Principalmente se debe trabajar resistencia aeróbica para generar la bradicardia que ya se explicó anteriormente. También se puede realizar un fortalecimiento general leve como una gimnasia leve, esto con el fin de fortalecer el sistema osteomuscular para así asignar de pronto unas intensidades un poco más altas. ¿Qué ejercicios se deben tener en cuenta? Se deben tener en cuenta caminatas o caminatas veloces, se deben tener en cuenta bailes, trabajos en bicicleta o juegos dinámicos. La idea de estos ejercicios es que sean continuos y dinámicos. Importante tener en cuenta que si se puede evaluar al adulto mayor de manera previa sus capacidades funcionales, esto nos va a ayudar a saber bajo qué ejercicios puede trabajar. También se debe conocer importantísimo el estado arterial del adulto mayor, ya que precisamente por ser actividad física para hipertensión debemos tener en cuenta en qué niveles debe estar el adulto mayor y en base a esa información programar las actividades. También se debe tener en cuenta que los ejercicios de calentamiento sean muy buenos para evitar cualquier lesión y para que activemos de manera óptima al adulto mayor. También se debe tener en cuenta tener a la mano bebida hidratante para generar un equilibrio durante la actividad física. Y también se debe tener en cuenta las limitaciones al ejercicio según sus antecedentes, ya que si presenta algún antecedente osteomuscular, esto nos va a servir como referencia para omitir ciertos ejercicios. Bueno, a continuación pueden apreciar una propuesta de sesión de clase que realizamos en la cual se estableció una actividad física de 40 minutos en total. Esta está dividida en 3 partes. La primera parte es un calentamiento, el cual tiene una duración de 10 minutos, en el cual se debe realizar una movilidad articular básica, ya sea en posición estática o alternándola con caminata lenta. La idea de esto pues es activar todas las articulaciones y músculos para el ejercicio. Ya después, como trabajo central, la idea es hacer ejercicios aeróbicos a diferentes intensidades. En este orden de ideas, la idea es realizar los ejercicios en orden cefalocaudal, es decir, de arriba hacia abajo, con el fin de que haya un orden correcto del ejercicio. La idea es que la primera serie se haga en posición estática para que el adulto mayor se vaya familiarizando. La segunda serie se haga con una caminata leve y la tercera con una caminata un poco más rápida. La idea es hacer ejercicios básicos como levantar y bajar los brazos de manera continua, abrir y cerrarlos, eh, desplazarse lateralmente, bueno, etcétera. Después de esto terminamos con un trabajo de vuelta a la calma, en la cual tiene una duración de 5 minutos. La idea es hacer una caminata súper leve para volver a establecer la frecuencia cardíaca y realizar estiramientos pasivos. A diferencia del trabajo central, los estiramientos son pasivos, ya que en el trabajo central necesitamos pues que la actividad sea continua. Principales órganos afectados por la hipertensión. Principales órganos afectados por la hipertensión. Los principales órganos afectados por la hipertensión son el riñón, que sufre de insuficiencia renal, los ojos, que sufren de ceguera, los vasos de las extremidades causando dolor crónico y debilidad,
Esto puede impedir que llegue suficiente sangre al corazón y al cerebro, causando la principal causa, infarto. Las principales causas de la enfermedad en estos órganos son el sobrepeso y la obesidad, la toma de alcohol y tabaco, comer sal en exceso, la falta de ejercicio, y muchas veces pueden pasar muchos años y nunca haber ningún tipo de síntoma y sufrir de hipertensión arterial. Lo que podemos hacer para que se impida el desarrollo de la hipertensión es mantener un peso saludable, eh, bajar el consumo de alcohol a menos de 30 milímetros al día, evitar el tabaco, comer menos de 2.5 gramos de sodio al día y hacer al menos 30 minutos de ejercicio 5 días a la semana. Los fármacos que utilizamos para disminuir la presión arterial se llaman antihipertensivos. Una forma fácil de recordar las familias de fármacos antihipertensivos es utilizando las 5 primeras letras del abecedario: A, B, C, D y E. Sin embargo, solo coinciden si los recordamos en inglés. A continuación voy a nombrar cada uno de los antihipertensivos que hay. Los antihipertensivos con letra A son los ACE inhibitors o inhibidores de la ECA, los angiotensin receptor blockers o los bloqueadores del receptor de angiotensina, y los alfa 1 receptor blockers o bloqueador del receptor alfa 1. Antes de esto, vale recordar un poco de fisiología. Cuando el riñón detecta una disminución en la presión arterial, el riñón secreta una molécula llamada renina. Esta, al pasar a la circulación, va a convertir una sustancia producida en el hígado por el hígado llamada angiotensinógeno en angiotensina 1. Cuando esta entra a los pulmones, entra en contacto con la enzima convertidora de angiotensina ECA, la cual la convierte en angiotensina 2, proteína muy importante para la regulación de la presión arterial, y básicamente lo que hace es aumentarla por diversos mecanismos. Inhibidores de la ECA o ACE inhibitors. Los IECAs o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina lo que hacen es inhibir esta enzima. Con esto se impide la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 y con esto se evita que aumente la presión arterial. Estos fármacos se dividen en 3 clases, dependiendo de su estructura química. Sin embargo, tienen en común la terminación pril. Su principal función es inhibir la ECA, por lo tanto no se forma angiotensina 2 y esto mantiene baja la presión arterial. Los principales efectos secundarios son tos seca y molesta, hipotensión, proteinuria, angiodema, náusea, vómito y diarrea. Los principales medicamentos inhibidores de la ECA son el benacepril, el captopril, el enalapril, el fosinopril, el lisinopril, modafinil, perindopril y quinarapril, entre muchos más. Contraindicaciones de los inhibidores de la ECA. No se pueden utilizar en personas que sufran de hipotensión, asma, tos crónica e insuficiencia renal. Cabe decir que si la tos seca es muy molesta para el adulto mayor, podemos optar por usar otro fármaco como los ARAs o arados, ya que la mayoría de estos fármacos se excretan por vía renal. Se pueden utilizar disminuyendo la dosis. Receptor de angiotensina 2 o angiotensin receptor blocker. Su mecanismo de acción es bloquear el receptor de angiotensina 2, específicamente al receptor AT1. Con esto, a pesar de que exista angiotensina 2 en la circulación, esta proteína no podrá unirse a ningún receptor y por lo tanto no se eleva la presión arterial. La terminación en común de estos fármacos es sartán. Son muy tolerables frecuentemente. Sus efectos secundarios son, principalmente no causan tos, pero causan hipotensión, cefalea, náusea, vómito y diarrea.
Contraindicaciones del receptor de angiotensina. 2. Son teratogénicos, por lo tanto no se pueden usar en adultos mayores con estenosis bilateral de la arteria renal, insuficiencia renal aguda y pueden causar oliguria e hiperazoemia. Medicamentos de receptores de angiotensina 2. El asilsartán, el candesartán, eprosartán, irbesartán, losartán, olmesartán, telmisartán, valsartán, entre otros. Bloqueadores del receptor alfa 1. Estos receptores se encuentran en abundancia en el músculo liso vascular. Las células del músculo liso que se encuentran en los vasos sanguíneos se pueden contraer y esto hará que la luz del vaso sea menor. O las células también se puedan relajar y hacer que la luz del vaso sea mayor. Por lo tanto, cuando hay vasoconstricción y aumenta la presión arterial y cuando hay una vasodilatación disminuye la presión arterial. La principal función actúa bloqueando los receptores adrenérgicos alfa 1 en las arterias y músculo liso. Reduce la resistencia arteriolar e incrementa la captación venosa. Los fármacos antagonistas de los receptores alfa 1 terminan en sina. También estos fármacos ayudan a disminuir los niveles de LDL y triglicéridos y aumentan los niveles de HDL. Tienen unos efectos secundarios como la hipotensión, síncope, cefalea, mareo y astenia. Medicamentos bloqueadores del receptor alfa 1 son doxacina, prazosin y terazosin. Antihipertensivos con la letra B son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores bloquean los receptores beta 1 inhibiendo la actividad simpática del corazón. Su principal función son los beta bloqueadores que reducen la presión arterial y están indicados para tratar a personas con hipertensión. Arritmias se utilizan también para el control de la alteración del ritmo normal del corazón, especialmente la taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Produce varios efectos secundarios como la bradicardia, fatiga, hipotensión, broncoconstricción e hipotencia. Estos fármacos generalmente terminan en LOL. Contraindicaciones de los beta bloqueadores son el asma, el EPOC, bradicardia sinusal y choque cardiogénico. Medicamentos beta bloqueadores: el acebutolol, el atenol, bisoprolol, metoprolol, nadolol, nebivolol, propanol, entre muchísimos más. Antihipertensivos con la letra C, bloqueadores de canales de calcio. Bloqueadores de canales de calcio. Normalmente para que las células musculares se contraigan requieren la entrada de calcio hacia el citosol. El mecanismo de estos fármacos es bloquear los canales de calcio, tanto los de tipo L como los de tipo T. Los de tipo T se encuentran en las células del marcapasos del corazón, eso quiere decir los nodos. Entonces, cuando a través de estos canales pasa el calcio, se aumenta la frecuencia con la que se contrae el corazón y por lo tanto aumenta la presión arterial. Canales de calcio tipo L se encuentran en los cardiomiocitos y en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Permiten la entrada del calcio hacia el citosol, provocando contracción muscular y esto aumenta la presión arterial. Estos fármacos producen varios efectos secundarios como la cefalea, hipotensión, taquicardia refleja y edema periférico. Contraindicaciones de los bloqueadores de calcio. No se pueden utilizar estos medicamentos en personas que sufran de insuficiencia renal, hipotensión y taquicardia ventricular. Medicamentos bloqueadores de canales de calcio: amlodipino,
diltiazem, fenlodipino, isradipino, nicardipino, nifedipino, nisoldipino y verapamilo, entre otros.